9:13 de la mañana hemos regresado a la mesa de diálogo y seguimos aquí con sesión de gabinete en los estudios de I99. Tenemos al señor ministro de Agricultura zamorano, Danilo Palacios. Bienvenido. Qué gusto de tenerte nuevamente por aquí, Danilo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ramiro, a todos los del estudio y saludos a todos los oyentes. Para ponernos en autos, hay cosas que complican siempre, y es la contaminación de las exportaciones. Y en su pericia y en su cartera de Estado, uno de los rubros más grandes que se maneja es la exportación de banano. Sin entrar en mucho detalle que podría complicar, y yo esa parte la entiendo, vamos, ¿dónde es el mayor riesgo en que están sumidos el sector exportador? Pues está claro que al exportar grandes cantidades y toneladas métricas de banano son susceptibles de mayor contaminación. Así es. Buena pregunta, Ramiro. Mire, este tema que viene complicando al sector productivo, no solamente en banano, en la mayoría de los, o en todos los productos de exportación. Correcto. Banano es un producto que genera un gran volumen de exportación semanal, y va en contenedores su gran mayoría, ¿no? Semanalmente se exportan alrededor de 5.300 contenedores. ¿Qué significa eso? Que se presenta una oportunidad para estos grupos narcodelictivos de poder contaminar en 5.500 oportunidades, ¿no? Y en base a cómo se da el proceso nuestro, ¿no? Que empezamos en campo, en el empaque, el día del corte, donde se cosecha y se empaca, y luego se transporta, dependiendo si es de los ríos, de Guayas o el Oro, se transporta hacia... Podríamos ir enumerando las partes del proceso para ir cuantificando el nivel de riesgo en cada instancia. Sí, claro que sí. A ver, lo que es empaque, ¿no? Y le comento que esto ha ido cambiando. Usted sabe, nosotros, y personalmente que venimos también del mismo sector, tenemos ya alrededor de 28 años exportando. Esta situación empieza a crecer a partir del año 2009-2010, cuando empieza a crecer el número de contenedores. Pero ¿dónde existen las probabilidades? Primero en el campo, en la empacadora, porque también le comento que esta gente, llámese por amenazas de muerte o por ofertas grandes de dinero, trata de convencer o involucrar, en este caso, al quien empaca, al quien opera en la empacadora. Luego viene el tema del proceso del transporte. Ahí ya van tres. Sí, a ver, empaque, transporte, ¿no? Esa es otra posibilidad. Y en base a estadística que nosotros hemos revisado, transporte es uno de los de mayor porcentaje, ¿no? Donde se da la contaminación. Como le decía hace un rato, no depende de los ríos a Puerto Guayaquil, de Guayas a Puerto Guayaquil o Pozorja. En el Oro la gran mayoría va desde el mismo sector a Puerto Bolívar, una parte, creo que el 15% viaja hacia Guayaquil también a ser exportado. Entonces, en esos tramos se puede dar la posibilidad de contaminación. Y también existe estadística, y lamentablemente, porque eso yo lo he visto, el mayor porcentaje de contaminación se da en los puertos, ¿ah? Yo veía una estadística donde alrededor del 35 a 37% está dado en los puertos. Luego también hay la posibilidad en alta mar, porque también se está dando eso. Hay un porcentaje, yo veía, creo que es alrededor del 8%, donde, por ejemplo, acá en Guayaquil, en todo el Golfo, mientras sale del Golfo... Pero ahí ya escapa a ustedes y a su control, eso ya es de la Marina. En este caso de naviera marina, ¿no? De la naviera como tal, ¿no? La situación... nosotros no somos un país productor de droga, somos un país de tránsito. También otra estadística que veía, que Colombia en este año ha crecido en lo que es producción de coca, ha crecido en un porcentaje. Hay una sobreoferta. Hay mayor producción. Entonces, mientras exista esto, vamos a tener mayor riesgo de contaminaciones, ¿no? Nosotros en el campo, las empresas que venimos con esta situación adoleciendo ya desde hace algún tiempo, lo que hemos hecho es prepararnos en el tema de trazabilidad, ¿no? Tenemos desde que llega el contenedor, hacemos ahí un chequeo de trazabilidad, viendo de que el contenedor llegue limpio, que no llegue con ningún rastro de haber sido contaminado, porque también en la estructura, antes de empezar el empaque, también contaminan. O sea, no la caja, sino la estructura como tal. Ya sea
pista, ya sea debajo, donde está el equipo de refrigeración. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el productor cuando recibe el contenedor de exportación en campo? Hace la trazabilidad, donde conjuntamente con el inspector de la empresa verificadora, revisan y chequean con fotos, ¿no? Se hace todo. Queda documentado. Queda documentado, ¿no? Cuando llega, cuando se termina de cargar, cuando sale del empacador, incluso se le toma foto al chofer, poniendo el candado, se hace videos, se genera toda esa trazabilidad para que el productor, de alguna manera, deslinde, en caso de que exista alguna contaminación, la responsabilidad, ¿no? Luego de eso, pues, sale de la empacadora, viaja el contenedor, y también es ahí donde también se ha dado Ya vamos como por 5 pasos, ¿no? Así es, así es. O sea, el nivel de sensibilidad de contaminación es elevadísimo. Es elevado, y como le digo, estas mafias hallan la forma de cómo hacerlo, ¿no? O sea, Danilo, estamos conversando con el ministro de Agricultura. Déjeme darle la bienvenida al abogado Eduardo Mendoza. Está bien, se la disculpamos, pero por esta vez, ¿ah? Sí, señor. Que sea la última. Está bien. Tiene razón. Danilo, y para darle paso a Javier, solo a mí me queda otra cosa en la cabeza. ¿Cómo estamos a nivel de commodities alternativos? El banano orgánico termina siendo una opción que el mundo reclama y Europa paga bien. ¿Ya? ¿Cómo estamos maleando esto para poder acceder a esos mercados que tienen buen precio, pero que demandan unas medidas totalmente rígidas para poder ofertar ese banano? Bueno, Ramiro, le comento que Ecuador es el primer exportador de banano orgánico para Europa, ¿no? Sí, el 30% del banano orgánico que llega a Europa llega de Ecuador. Esa estadística yo la estuve... ¿30%? Sí. Elevadísimo. Esa estadística la estuve revisando. Ecuador es el mayor productor o el mayor exportador de banano orgánico para Europa. Se ha cumplido y se viene trabajando de muy buena manera desde las asociaciones de productores orgánicos y cumpliendo con todas las medidas que exigen los certificados como tal, ¿no? Ahora, hay que entender el nicho de mercado del banano orgánico, ¿no? Está para la persona que es consciente en el tema del consumo de productos sanos y de la sostenibilidad. Sí, pero también las personas que tienen el nivel económico para poder pagar por un producto de esto, ¿no? Y eso un poco lo limita. ¿Cuánto es la diferencia? Solo para tenerlo claro y antes darle paso a Luisa. La diferencia entre convencional en cuanto a una precio, una caja de si banano. podemos hablar de kilos, puede estar en $1 el kilo, ¿no? Adicional, ¿no? Si $1 más el precio del orgánico por kilo, ¿no? que un banano convencional, ¿no? Esa es la diferencia en precio. No es dramático, pero es importante. Sí, igual prima al final el tema del bolsillo del consumidor, Claro. ¿no? Entonces eso un poco limita a ese mercado y siempre se guarda la diferencia en que el convencional tiene el mayor volumen de consumo en el mercado, ¿no? Luisa Delgadillo. Gracias, Ramiro. Ministro, qué gusto verlo nuevamente. ¿Cómo está el tema de la plaga y la presencia del moco en los cultivos del banano y del plátano en el Ecuador? ¿Y en qué medida están perjudicando la productividad de nuestros cultivos? Sí, a ver, en base a la última información dada el viernes pasado, en lo que es recibida desde Agrocalidad, que es el ente encargado, en lo que es plátano, que existen alrededor de 40.000 hectáreas, hay 1.500 hectáreas afectadas con lo que es moco. En lo que es banano, donde calculamos alrededor de 190.000 hectáreas de banano, tenemos en el sector de los ríos, donde está la parte más afectada, entre 500 a 600 hectáreas afectadas con moco. Es ahí donde tenemos el mayor problema. Recién en Guayas detectamos en el sector de Tenguel una finca de 50 hectáreas con 5 plantas afectadas, donde se empezó ya con el tema de cuarentena, el protocolo para poder contener y controlar la propagación. La propagación como tal. En el oro, hace 4 o 5 años atrás hubo un foco en el sector de Arenillas, que igual eso está controlado, está contenido eso de ahí, y no ha existido después de esa finca ninguna otra contaminación por el momento, ¿no? Para clarificar y que la gente lo tenga súper claro, ¿en qué se diferencian la plaga del moco con la del Fusarium raza 4? Ya.
Fusarium es un hongo, moco es una bacteria. Fusarium es un hongo que lamentablemente el momento que nos combata, no hay cura. Solamente podríamos nosotros controlarlo si es que logramos descubrir una nueva variedad de banano que sea resistente a este hongo. Moco es controlable. Moco es una bacteria de que existe en el protocolo y la forma de cómo poderlo neutralizar y controlar. El moco, por ejemplo, ya tenemos experiencias en el sector de los ríos, de áreas que han sido afectadas, y en base a un protocolo que existe, usted después de 4 a 6 meses puede volver a sembrar y reactivar el área, ¿no? Tengo una última inquietud para enseguida dar el uso de la palabra a Javier Segarra. Y esta tiene que ver con otra plaga que está afectando no solo a la agricultura, sino al Ecuador entero, pero en el agroecuatoriano, particularmente en la provincia de Los Ríos y la provincia del Oro. ¿Cómo están enfrentando ustedes los problemas de inseguridad, las extorsiones, las vacunas, los asesinatos, las muertes violentas, que están golpeando duramente a la provincia del Oro y a la provincia de Los Ríos? Mira, hay que entender el motivo por qué se ha crecido este tema de vacunas o secuestros, ¿no? Se viene haciendo un buen trabajo en el control de contaminación de droga, de poder detener tanta contaminación que se viene dando. Tenemos estadísticas. Por ejemplo, el año pasado se llegaron a detectar alrededor de 230 contaminaciones. En base a lo que va del año, esperamos que este año tengamos 300 detenciones, ¿no? Entonces, el buen trabajo que se está haciendo en detectar las contaminaciones hace que haya menos dinero para estas mafias, que es la forma como ellos subsisten, y eso provoca de que busquen otros medios para poder continuar, ¿no? Ahí crece el tema de secuestros, ahí crece el tema de lo que es vacunas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Una conexión directa con los actores, con productores, con asociaciones. Casualmente nosotros tenemos organizados campañas de comunidades que se están armando, organizando para poder tener el contacto directamente con ya sea policía y Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que hemos hecho es un trabajo muy de cerca, donde estamos pidiendo que la información sea lo más rápido y veraz para nosotros poder llegar y controlar, ¿no? Ahora, esto es un proceso. Otra cosa que hay que entender, el programa Fénix, el famoso programa Fénix, justamente data de no dar la información así de manera fácil, ¿no? Y a veces este tema, cuando yo escucho preguntar ¿qué pasó con el programa Fénix? Existe. Y parte de esto es justamente no poder dar la información que puede llegar a manos de nuestros enemigos, ¿no? Entonces, a veces es un tema de actuar sin avisar, sin previo aviso, y las cosas se están dando, ¿no? Ahora, hay que medir. En algún momento, entiendo, se va a presentar las estadísticas para poder comparar lo que se viene haciendo y los efectos, los resultados positivos que existen, ¿no? Ministro, en todo caso, el tema de la inseguridad debe preocupar no solamente al ministerio como tal, sino a los propios dueños, propietarios de las haciendas bananeras, porque desde ahí parte toda la situación de contaminación y de extorsión, o extorsión y contaminación posterior a ello. En cuanto al precio de la caja de la fruta, ¿cómo está el tema? El precio, bueno, para este año el precio que se fijó, que se lo fijó en el año anterior, en octubre del año anterior, es de $6.85 el precio oficial. ¿No ha habido problema con ningún No, el precio no ha habido problema. Yo creo, recuerdan en la primera entrevista que tuve acá en la radio, hablaba de que habíamos logrado el 60% del volumen bajo contrato, ¿no? Y existía un 40% de productores que no tomaron la decisión de firmar contrato, y que nos crea también es un problema, claro, porque de alguna manera existe una ley, existe un precio, pero un 40% es un volumen significativo que tú no puedes no permitir que se exporte. Claro. Y hemos tratado de ver cómo manejamos, y estamos en una campaña donde yo he sido muy abierto tanto con productores como con exportadores, de que tenemos que sentarnos en la mesa para hallar la mejor fórmula
de poder continuar con nuestro negocio, ¿no? No puede ser posible que exista una ley donde te hable el precio oficial y un gran grupo de productores que no quiera firmar precio con el precio oficial. Pero ha sido siempre eso, Así ministro, es. ¿no? Y ese gran grupo, o ese 40% hoy día, ha tenido un mejor precio que el oficial. Nosotros calculamos que hay una diferencia, hay un promedio de alrededor de $8 a la fecha de precio cobrado. Los que no han tenido el contrato. Los que no han tenido el que ahí viene el contrato. tema, no lo digo porque esto no es nuevo hablar de esto. Cuando les va bien, ahí sí no se quejan, pero cuando les va mal, entonces aquellos que no firman el contrato o no tienen el precio por contrato, ahí se arman el relajo. Y así no debe ser el país. Así es, así. Y eso lo hemos vivido este año, donde con gran suerte el mercado ha estado con mayor demanda, o creo yo no es tanto la demanda, ha habido una caída en la oferta por tema clima que está afectando a nivel mundial, donde los rendimientos han sido inferiores. Nos está pasando a nosotros acá en Ecuador, en todos los cultivos, los rendimientos son inferiores si los comparamos al historial en los últimos 10 años, ¿no? Debido a la presencia del clima. Hay bajos rendimientos en maíz, en arroz, en banano, todos los cultivos por estos cambios extremos que tenemos de temperatura, ¿no? Y en otros países son más significativos, ¿no? Claro. Y eso ha provocado, en el caso de banano, que los precios se mantengan bien, porque ha habido menos oferta de otros países, no solamente del nuestro, ¿no? Entonces, es un poco, y lo ideal sería de que nos sentemos y que transparentemos esto de aquí para poder hallar la mejor fórmula de ir creciendo. Porque uno de los problemas que tiene nuestro país, que también hay que enfrentarlo, es la baja productividad. Si nosotros nos comparamos con otros países, Ecuador es el país con menos productividad en todos los productos. Por hectárea, por ejemplo. Por hectárea. Increíble. O sea, si nosotros analizamos el promedio de productividad en banano, en maíz, en cambio tenemos cacao, la calidad adecuada. Eso es lo que nos permite, y aparte la vida verde de nuestra fruta. Sí, eso es lo que nos permite poder llegar a mercados de ultramar, ¿no? Eduardo. Ministro, buenos días. Buenos Un gusto días. verlo nuevamente. Gracias. La última vez tuvimos una muy buena conversación. Yo voy a salirme un poquito del tema porque se ha hablado de productos en sí, pero le voy a hablar de algo que es general, pero importante. Entre agosto y octubre, esperemos que no sea agosto, entre septiembre y octubre se teme un estiaje. ¿Qué estamos haciendo, ministro, para que nuestros cultivos se alejen de la sequía y podamos seguir, porque son commodities en definitiva, se trata de trabajo y todo lo que nos da el país? Sí, bueno, esperemos que esa situación no se dé, pero existe siempre la probabilidad todos los años, ¿no? Y con este tema del clima cada vez es mayor de que se dé, ¿no? A ver, yo creo que este es un tema a largo plazo, abogado, ¿no? O sea, un tema de trabajar en mejorar infraestructura, ¿no? Un tema que no es de la noche a la mañana. Primero, por ejemplo, desde el ministerio que estamos nosotros promoviendo, todavía existen muchos productores que no tienen un sistema de riego, que eso le permite... No creer, ¿no? Que eso le permite hacer un uso eficiente del agua como tal, ¿no? Entonces, estamos nosotros justamente en el programa que tenemos en nuestra administración, es de incrementar el número de sistemas de riego para llegar a un mayor hectareaje, ¿no? Qué bueno. Eso por un lado. Eso el otro, generar más producción también, que es lo que se decía. Así es. El otro tema es el tema de trabajo de infraestructura, ¿no? Que eso tiene que venir de la mano también con los gobiernos locales, en tema de prefecturas, de gobiernos locales, conjuntamente con el gobierno como tal. Pero, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Manabí. Manabí tiene varios afluentes de agua, pero no existe un sistema de donde poder captar toda esa agua que se da en la época de invierno, que deberíamos nosotros tener grandes reservorios creados, o también dar la forma de evitar esas inundaciones que existen, porque todo el agua recae en un solo flujo, y eso provoca este tema en Manabí de todas esas inundaciones y desbordamientos, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo de infraestructura. Segundo, un trabajo donde al productor tiene que entrar a utilizar los sistemas de riego para poder hacer un uso adecuado del agua. El otro es el tema de construcción de pozos, que también hay que hacerlo para poder suplir de alguna manera si es que venimos en esta época de estiaje, que esperemos que no se presente de manera significativa, y de manera coordinada, ¿no? Tanto gobierno, autoridades o gobiernos locales, productores, sentarnos allá las formas correctas de cómo combatir este tema del estiaje. Nosotros también estamos en un programa
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, donde entramos en una campaña de siembra de árboles en las áreas donde están los afluentes de agua, ¿no? Para poder provocar el tema de lluvias y poder provocar el sistema adecuado para captar más agua, ¿no? Muy bien, solo para decirle que Dios tiene corazoncito ecuatoriano. Cuando nosotros pedimos que hay mucha lluvia, le pedimos, Dios mío, ya no más lluvia. Y cuando no hay lluvia y sequía, le pedimos, y lo que pasa es que se desperdicia el agua. Y ese es un tema que le toca a usted poner punto, el dedo en la llaga, es la verdad. Y ese es un mal de los 40 años que volvimos a la democracia. Muy cierto. Y otra cosa que hay que también tener presente, la ubicación geográfica en nuestro país de alguna manera nos ayuda, ya que estar en el centro del mundo hace que estemos distantes de los polos donde se están dando los mayores problemas o efectos climáticos como tal, ¿no? Entonces, esos países están sufriendo más las condiciones extremas del cambio climático. Nosotros, con gran suerte, como usted bien lo dice, somos bendecidos por Dios, estamos en el centro del mundo y eso nos crea condiciones favorables, menos agresivas de lo que se está viviendo hoy día con el fenómeno climático. Ministro, no hay maíz. ¿Van a importar? ¿Se va a hacer alguna importación de maíz? Estuvimos, le comento, la semana pasada en una mesa consultiva con los actores, con quienes representan a tanto el sector industrial como productor, analizando la situación, ¿no? El año pasado, justamente cuando yo me senté en las primeras semanas en esta administración, me tocó inaugurarme con una mesa consultiva para decidir la importación o no de maíz, que lo hicimos, decidimos hacerlo, luego de un trabajo de campo, donde fuimos a obtener la información real del inventario que teníamos, tanto en campo como en almacenado, y en base a eso lo hicimos. Estamos haciendo el mismo procedimiento ahora. Justamente esta semana vamos a estar en el campo, con la presencia de nuestro personal, con la presencia de los representantes de productores e industria, para poder tener el escenario más real posible en cuanto a la disponibilidad del producto, ¿no? Va a haber la necesidad de importar, vamos a tener que llegar a los números más cercanos a la realidad para tomar la decisión, conjuntamente con los actores del negocio como tal, ¿no? Le comento que esa importación que hicimos el año pasado, que autorizamos a hacer 91.500 toneladas, es la que de alguna manera provocó de que los precios estén bien. No autorizamos una importación con un volumen exagerado y eso ha creado que los precios estén bien. Ahora, hay que ser conscientes, y eso también hago un llamado a todos los actores, ¿no? Porque a veces esto se vuelve al final un tema político. De que empiezan a decir de que el ministro está del lado de los industriales o está del lado de los productores. Hay que ser conscientes que existe una responsabilidad grande de garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Maíz o el balanceado que se da es para la proteína, para alimentos como pollo, como cerdos, que somos nosotros quienes consumimos. Así es. Y el consumidor, creo que esa práctica la hacemos todos cuando vamos al supermercado, sí, señor. ¿no? Vamos a escoger el mejor producto con mejor precio. Sí. Entonces, ese tema hay que medirlo. El mercado lo tenemos aquí mismo y si tomamos la decisión de hacer importación, va a ser con datos reales, ¿no? Para tratar de lograr un equilibrio, un balance que no afecte a los actores como tal, ¿no? Ministro, el tema con China, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos haciendo para que las exportaciones, ya que tenemos el convenio, el TLC con China? Cuénteme un poquito. Le comento, nosotros hemos estado muy de cerca de eso. Hace 2 semanas atrás yo no pude viajar, estuvo el viceministro, donde hemos estado ya preparando el terreno para empezar ya con las importaciones. El próximo mes, el mes de septiembre, está llegando el ministro de Aduana de China, porque nosotros estamos tratando de sentarnos con ellos para analizar y poder ser lo más eficiente posible en abrir los permisos de importación para todos los productos, ¿no? Ya hicimos el primer producto, que ya estaba eso en camino. Conectamos una empresa china con productores y exportadores de pitahaya, de acá del sector de la Amazonía, de Palora. En los próximos meses vamos a empezar con la primera exportación de pitahaya al mercado chino. Que sé que gusta mucho. Así es. Y así también estamos trabajando en productos, por ejemplo, que son muy importantes para la producción agrícola del país, como lo que es el sector lechero. Estamos trabajando para poder exportar derivados lácteos, ¿no?
Leche es el producto con Estamos una hablando producción... de queso, yogur, de esas quesos, cosas. yogur, mantequilla, ¿no? Leche es el producto que personalmente a mí más me preocupa, porque su producción es superior a la demanda que tenemos acá en el país, ¿no? Entonces, estamos en un trabajo conjunto también con los productores, la industria, tratando de ver cómo promovemos tanto internamente como internacionalmente el consumo de este producto, ¿no? Por último, sus retos y desafíos para lo que le queda, si es que es reelecto el presidente, capaz usted puede seguir, pero capaz no. ¿Qué retos y desafíos hasta el final? Mire, una de las cosas que yo incluso siempre le digo al presidente, si nosotros no logramos dejar implementado la política de Estado para el sector agrícola, no hemos hecho nada, ¿no? Si nosotros analizamos lamentablemente este tema de nuestro país, que ha sufrido en 10 años tener 4 gobiernos, y este tema de cambiar de autoridades trastoca, ¿no?, los proyectos que se tienen. Y creo que es de beneficio para nuestro país, no solamente en el sector agrícola, en todos los sectores, dejar encaminada la ruta al desarrollo, ¿no? Nosotros venimos trabajando con los sectores productores, agroindustriales, en una agenda donde estamos queriendo dejar ya implementada la política de Estado para el sector agrícola. Ese creo que es uno de los mayores retos para nuestro país, para nuestro sector, ¿no? También uno de los retos que va de la mano el tema de la investigación. Qué interesante. Nosotros, justamente yo me he propuesto y estoy en ese trabajo de crear un centro de investigación de banano en mi provincia, en El Oro. Ecuador es el primer país exportador de banano del mundo, y no puede ser que traigamos tecnología de otros países cuando nosotros deberíamos ser quienes vendamos la tecnología o seamos quienes innovemos en el tema de banano, ¿no? Y así como banano en la provincia del Oro tenemos también, eso también lo hemos analizado con el presidente, queremos hacer un centro de investigación para gramíneas, maíz, arroz en el sector de los ríos, y también un centro de investigación para ganadería, ¿no?, para lo que es mejoramiento genético, etcétera, que lo tenemos pensado hacer en la provincia de Manabí, ¿no? Qué bueno. Entonces, qué bueno, ministro. Estamos con esos retos, y mire, va más de la mano. Yo siempre digo que una persona o un grupo de personas no va a poder cambiar el país. Sí, este es un tema donde necesitamos estar unidos todos y creer en el trabajo que se está haciendo. Gente joven, gente que no está involucrada en el sector político. De alguna manera, alguien me decía, es negativo que la gente que llega al gobierno no tenga experiencia política. Veamos los resultados de lo que sucedió en el pasado, ¿no? Claro. O sea, ¿qué hemos logrado? Yo creo que nosotros, mientras menos intervención de burocrática o política tengamos, es saludable para el país, ¿no? Correcto, ministro Danilo Palacios, gracias por estar con nosotros hoy día. Hemos conversado largamente de él, me satisface porque hemos realmente, como se dicen los militares y los policías, peinado todo lo que tiene que ser. Y quien no entienda que este país vive, aparte del petróleo, de sus commodities, que entre ellos está el banano, y luego tenemos el camarón y el café, flores, pero son commodities, es lo que equivale a que las exportaciones nos den bienestar, generen trabajo, paguen impuestos y se arreglen las cosas. Yo le quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros. No, a ustedes, muchas 99 gracias. FM y 99 Media, y espero conversar con usted, como siempre, a la brevedad. No, seguro. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Perfecto, pagamos corte, regresamos enseguida. Tenemos otro invitado.